Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental, la huerta doméstica y su importancia. Un saludo para todos los que están hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la huerta y su importancia. La huerta familiar es una tradición que nos han legado los maestros de la tierra del mundo rural. Y precisamente hoy hablaremos de cómo hacer su instalación, cómo implementarla, cuáles son las plantas más importantes para tener en nuestra huerta, cómo procesar los alimentos en nuestra alimentación sana. Queremos hacerle llegar un saludo muy especial a los niños y niñas del Colegio San José de las Cuchillas en el municipio de Río Negro, que han estado con nosotros durante mucho tiempo en este trasegar de las tradiciones y costumbres del mundo rural antioqueño. A la profesora que siga ahí con su huerta, que es un laboratorio pedagógico para enseñarles a los niños a conocer la naturaleza y todas sus complejas relaciones. Para iniciar, acá les dejamos una adivinanza para que ustedes aprovechen y en el chat puedan dejarnos la que crean ustedes es la respuesta. Dice así: entre col y col, lechuga, entre lechuga, una flor, que al sol siempre está mirando, dorándose a su calor. Ahí pues esperamos sus respuestas a través del chat. Si queremos tener una huerta sana, viable, sostenible y productiva, pues lógicamente que debemos vincular en ella todo tipo de vida. Tradicionalmente hemos considerado que muchos de nuestros insectos que nos visitan son insectos dañinos, pero estamos equivocados. Hay muchos insectos beneficiosos que nos colaboran para mantener nuestra huerta limpia y sana. Los insectos benéficos nos ayudan a controlar no solamente plagas y enfermedades, sino también que pululan de vida y de color nuestra huerta tradicional. Pero ¿dónde podemos hacer una huerta si a veces no contamos con espacio suficiente? Bueno, como todo el mundo sabe, tradicionalmente nosotros vemos que la mayoría de las huertas están sobre el suelo, ¿cierto? Encontramos huertas en pequeñas áreas, en espacios detrás de la casa, en los traspatios, en el patio, pero también nosotros podemos tener otro tipo de huertas. Como pueden ver ustedes en las imágenes, tenemos huertas verticales que se pueden hacer reciclando. ¿Qué podemos reciclar, Alejandra? Podemos reciclar, por ejemplo, las botellas PET, las botellas de gaseosas. También podemos utilizar pedazos de guaduas o también empaques de plástico, como por ejemplo los de icopor, que son tan dañinos para nuestro medio ambiente. Los podemos reciclar para darles nuevos usos y así aprovechar estos para sembrar nuestras plantas. Claro, reciclar, reutilizar es el medio más apropiado también para cuidar nuestro entorno, y qué mejor manera de hacerlo a través de un huerto que nos dé no solamente alimentos sino también flores. Claro, pero también podemos utilizar otro tipo de jardín, que es el huerto urbano, que se puede realizar en los predios que hay en las ciudades, en las terrazas, en los techos. Como pueden ver, hay mucho espacio para poder producir. Pero bueno, ¿cómo iniciar nuestra huerta? ¿Cuáles son esos elementos necesarios para poder implementarla? De empezar a sembrar nuestra huerta en la casa, nuestra huerta urbana o nuestra huerta familiar, tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo con una gran cantidad de utensilios que tenemos a la mano y a la vez podemos hacer un beneficio al planeta. Por ejemplo, podemos reciclar. Mire, podemos reciclar bolsas, otro tipo de recipientes distintos que tenemos a la mano y que hemos venido nosotros utilizando. También existen una serie de bandejas germinadoras que se pueden conseguir en el mercado y que nosotros podemos utilizar precisamente para mejorar nuestra eficiencia en la propagación. Aquí vemos, por ejemplo,
una de esas bandejas ya completamente sembrada. También tenemos estos recipientes plásticos que son muy buenos y que tienen sus respectivos orificios. Entonces, mire, no tenemos en estos momentos disculpas para no proceder a sembrar nuestras plantas. Estas, por ejemplo, son plantas aromáticas. Podemos sembrar aromáticas, medicinales, condimentarias o plantas como el maíz, la ochuva, el paico y lo demás que nos da en nuestra casa. Bueno, ahora vamos a hablar del sustrato, o sea, cómo vamos a utilizar lo que vamos a utilizar para sembrar nuestras semillas y nuestras plántulas. Entonces, nosotros sugerimos, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros sugerimos, por ejemplo, utilizar un poco de cisco de arroz, ¿sí? Y eso lo mezclamos con tierra negra, con humus ya preparado de las lombrices para sembrar. Miren este color de esta tierra. Todo esto entonces procedemos a revolverlo de tal manera que el sustrato nos quede un tanto homogéneo y que a la vez el cisco nos colabore a lograr una mejor aireación y que el agua pase muy rápidamente y no se nos encharque, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a mostrar cómo se hace el llenado de la bolsa. Para eso tenemos entonces, por ejemplo, en este caso, una bolsa, le abrimos los orificios, miren, muy simple, se le abren los orificios y procedemos entonces a llenar la bolsa. Tenemos nuestra bolsa entonces ya llena y ahora vamos a proceder a sembrar. Sembramos una plántula en este caso, ¿sí? Tenemos nuestra plántula sembrada en nuestra bolsa. ¿Cuál es el paso siguiente? Eso mismo hacemos con todos los recipientes. Le abrimos los orificios a las botellas. Estos ya tienen orificios. Ahora el paso siguiente es nuestra plántula sembrada o nuestra semilla, que también se puede sembrar ahí o en las mismas bandejas. Y esto va a una especie de invernadero. Hablemos entonces un poco de cuáles son esos fertilizantes más adecuados para poder cuidar nuestra huerta casera. Bueno, continuamos entonces con la lombricultura. Estamos en la finca Taller Verde Natura y aquí les vamos a mostrar entonces a ustedes la cantidad de lombrices que se pueden ir propagando y criando para obtener nuestro propio abono. Miren ustedes, por ejemplo, vean, empezamos lombrices a montones que ustedes pueden tener para producir el lixiviado de lombriz y el humus de lombriz, uno de los abonos y fertilizantes más naturales y apropiados del mundo. Esto es una garantía para obtener cultivos sanos y saludables. La lombricultura es una ecotecnología muy fácil y cómoda de hacer, pues nosotros podemos utilizar cualquier tipo de material orgánico que tengamos a mano. Por ejemplo, si guadañamos en nuestra casa, podemos utilizar esos residuos de la guadaña. También podemos utilizar cáscaras, hojas, excrementos, en este caso, como ustedes pueden ver, excrementos de conejos, residuos orgánicos de las cosechas, y poco a poco podemos ir encontrando otra serie de elementos, todos de carácter urbano, orgánico, que vamos a utilizar como alimento de las lombrices. Lo que ustedes ven aquí, vean una lombriz aquí, y lo que ustedes ven aquí son todos los huevos para la cría de las lombrices, todo lo que ellas van utilizando para hacer una buena propagación de ellas mismas. La lombriz se propaga rápidamente, dependiendo también de las condiciones climáticas. Por ejemplo, si es un clima más cálido,
vamos a obtener una propagación mucho más rápida y una descomposición igualmente más rápida de todos los residuos orgánicos. En el hogar nosotros también podemos hacer una especie de cría de lombrices a través de recipientes mucho más pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos una nevera de icopor. También podemos utilizar algunas canastillas. Es el mismo sistema. Podemos observar aquí la gran cantidad de residuos orgánicos ya completamente descompuestos. Miren ustedes. Y al final vamos a encontrar entonces lo que nosotros empezamos a llamar. Adicional a la lombricultura, donde vimos que el humus y el lixiviado es uno de los mejores fertilizantes que existen para nuestra huerta o nuestro jardín, también hay otros biopreparados que podemos utilizar y que los podemos hacer en casa. Por ejemplo, el biopreparado de leche fresca, que nos permite, por ejemplo, cuidar nuestras plantas de hongos y enfermedades. Y se puede utilizar simplemente con leche fresca, un litro de leche, por ejemplo, cruda sin hervir, más 100 mililitros de aceite vegetal, unos 50 gramos de jabón neutro o jabón de coco y un balde para poder mezclar todos esos ingredientes. Una vez que tomemos el litro de leche y lo diluyamos en el agua, le agreguemos ese aceite y el jabón, lo calentamos un poquito para poder mejorar su eficacia. Esto lo podemos aplicar directamente en las primeras hojas de nuestras plantas, como les dije, para ayudar a prevenir de hongos y enfermedades. Asimismo, podemos utilizar la semilla de aguacate, que también han dicho que es de uso medicinal, pero para nuestras plantas, para cuidar, por ejemplo, que controlemos esas mosquitas que están siempre rondando y dañando las hortalizas, para cuidar, por ejemplo, y ahuyentar el pulgón, por ejemplo, para ayudar durante especialmente la germinación. Entonces podemos utilizar las semillas de aguacate. ¿Cómo? Cogemos un recipiente, tomamos las 2 semillas, por ejemplo, de aguacate, las rallamos finamente y las colocamos en agua. Eso lo dejamos remojando durante toda la noche. Después filtramos esa agua que la hemos también calentado, se cuela y todo el lixiviado, todo el residuo que queda de esa agua, la vamos a utilizar diluida en más agua, y se le aplica, como les dije, a las hortalizas, por ejemplo, a las lechugas, a las espinacas, también, por ejemplo, a la zanahoria, a la remolacha y el rábano, para prevenir que algunos insectos lleguen y dañen pues nuestros cultivos. Así como estos que acabamos de mencionar, pues hay otros biopreparados que en la casa podemos utilizar muy fácilmente, con por ejemplo los desechos de la cocina. Tenemos por ejemplo un biopesticida casero que se hace con cebolla, con ají, con ajo, con jabón de coco, y simplemente tomar todos esos ingredientes, licuarlos muy bien, mezclarlos en agua, dejarlos reposar en un frasco bien cerrado, como lo está mostrando nuestra figura, y luego al otro día se filtra, se echa en un recipiente en aerosol con más agua, y esto se le echa a nuestras plantas. Sí, Alejandra, pero también creo que es interesante que nos cuente un poco acerca de esas recetas caseras que se utilizan para hacer la desinfección de las semillas que vamos a utilizar en nuestra huerta casera. Claro que sí. También podemos tomar
algunos ingredientes que tenemos a la mano. Por ejemplo, podemos coger nuevamente la leche. En la leche, ojalá que sea leche que no tenga grasa, la leche descremada. Y ahí se ponen por 15 minutos nuestras semillas, luego se lavan y se ponen a secar. Eso mucho antes de sembrarlas. ¿Por qué? Porque como les dije, la leche nos ayuda a prevenir de hongos y enfermedades. Como ven pues, podemos utilizar una serie de elementos de manera artesanal para cuidar y proteger todos los cultivos de nuestra huerta. Viendo todos estos biopreparados que les estamos comentando, entiende uno por qué es tan importante tener una huerta casera. Porque si nosotros compramos todos nuestros productos, todo con lo que nos vamos a alimentar en el supermercado, perdemos ese valor de cuidar las cosas nosotros mismos, de cuidar el planeta, de no agregar químicos a nuestras comidas, sino hacerlo todo más natural. Las plantas nos enseñan todo esto. Por ejemplo, hay una técnica muy bonita que se llama la alelopatía, y es cuáles plantas les gustan juntarse con otras y cuáles no. Esto lo vamos a ver más adelante en otro video que vamos a hacer, pero simplemente contarles un poquito que las plantas, como por ejemplo el ajo, les gusta mucho vivir al lado de la lechuga o al lado de las fresas. Crecen muy bien, se ayudan a controlar ciertos insectos para que no se dañen las unas a las otras y crezcan pues mucho más grandes y mucho más ricas. Asimismo, por ejemplo, la calabaza, a la auyama le gusta estar al lado de la albahaca o por ejemplo de la capuchina. Todas ellas se cuidan mutuamente porque les gusta estar juntas. También existen una serie de labores que tenemos que hacer para cuidar esas eras donde estamos sembrando las plantas. Esto no solamente para la gente que vive en una finca, sino también para las personas que tienen su huerta vertical o su huerta en casa. Todas son labores que hay que hacer cotidianamente para poder que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes. Bueno, como ustedes saben, hay una serie de labores que se deben realizar para mantener nuestros cultivos limpios y sanos. Uno de esos es precisamente desmalezar las calles, donde están las eras, para facilitar no solamente el trabajo, sino también propiciar que nuestro trabajo se haga mucho más rápidamente, ¿cierto? Una vez limpias las calles, también procedemos a limpiar la era de cultivo. Entonces vamos a proceder a desmalezar. Esto es quitar aquellas malezas que nos impiden el normal crecimiento de nuestras plantas. Entonces, este es un proceso que ojalá se haga a mano. Ustedes ven que nosotros tenemos igualmente una cobertura. Esta es una cobertura con material orgánico para evitar la deshidratación de las plantas y a la vez nos ayuda al proceso de descomposición orgánica que nos posibilita igualmente tener mucho más elementos nutritivos de las plantas. Mírenos. Bueno, algunos llaman a estas plantas que aparecen ahí esporádicamente como malezas, pero realmente no hay malezas. Hay plantas que están naciendo en un lugar que no es el apropiado para los cultivos, sin embargo también tienen sus beneficios, porque algunas de esas plantas nos aportan otros minerales y elementos nutritivos. Ustedes pueden ver aquí diferentes plantas, por ejemplo, esta es una planta repelente porque es una planta aromática. Esta es una rosa amarilla que tenemos aquí en medio de nuestras hortalizas y verduras, ¿sí? Entonces mire, este es un proceso que todos podemos hacer para mantener nuestras plantas limpias y bien abonadas. Es importante contarles que no solamente
se come en la huerta pues las plantas de hojas verdes, como por ejemplo las lechugas o la albahaca. También, por ejemplo, las flores. Hay muchas clases de flores que son comestibles y que podemos, además de con ellas embellecer nuestro hogar, pues también consumirlas si están cuidadas orgánicamente. Eso es muy importante, que no hayamos agregado ningún producto químico a estas plantas. ¿Cuáles plantas con flores? Por ejemplo, la caléndula, el gladiolo, la rosa, la violeta, que tiene un sabor bastante dulce, y por supuesto la capuchina. La capuchina tiene un sabor picante, con un saborcito por allá parecido al de los berros y los nabos. Mientras mayor es la biodiversidad de nuestros huertos y jardines, mayor es la posibilidad de que nosotros obtengamos frutos y productos diferentes. Por ejemplo, podemos trabajar plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. Entre las plantas aromáticas están, por ejemplo, las muy conocidas: la albahaca, la menta, la lavanda, el romero, la rosa amarilla. Son plantas que no solamente nos van a servir a nosotros en beneficios ambientales, sino también que nos alejan algunas plagas y enfermedades. Pero también es importante que tengamos en cuenta que un huerto no solamente es de verduras, hortalizas, sino también puede ser un huerto de frutales. Resumiendo, para tener una huerta en la casa, entonces, ¿qué se necesita? Primero, tener muchas ganas de hacerlo. Segundo, trabajar en equipo con la familia, con los hermanos, con los mismos amigos. Tercero, preparar la tierra de tal manera que esté adecuada para recibir las semillas que vamos a sembrar allí. Cuarto, seleccionar y preparar muy bien esas semillas para que estén desinfectadas y así puedan todas darnos hermosas plantas. Sembrarles y darles el cuidado necesario. Por último, pues mantener la huerta. Hay que consentirla, hay que mimarla y cuidarla para que nos ofrezca esos alimentos sanos que necesitamos para nuestro buen desarrollo. Para terminar, los vamos a dejar con una frase de Marco Tulio Cicerón. Él decía: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Mis abuelos decían, y seguramente se lo han escuchado a los de ustedes, que la vida entra por la boca. Por eso nuestra recomendación es tratar de cultivar lo máximo que se pueda en nuestra propia casa, sea que tengamos una finca, o sea que tengamos un jardín, o sea que utilicemos e implementemos una huerta vertical. Es mucho más sano y mucho más reconfortante para nosotros, para nuestro espíritu, ver crecer nuestros propios alimentos. Bueno, esperamos que esta corta charla les haya gustado a todos ustedes y que de ahí hayan salido muy buenos frutos. Queremos nuevamente reiterar nuestros saludos para la institución educativa San José de las Cuchillas y muy especialmente a la profesora Rocío Sánchez. Esperamos que sigan trabajando y haciendo labor metodológica, didáctica y práctica en su huerta escolar. Y los invitamos para que sepan más sobre estos temas a través de nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Nos pueden buscar como Finca Taller Verde Natura o como Ouroboros, Grupo de Investigación en Etnografía y Cultura Rural. Hasta pronto.